Entonces, hoy quisiera, a través del Espíritu, de lo que Dios nos está iluminando, solo quiero leer este versículo, solo lo voy a leer, y vamos a dar libertad para que entren llamadas, y que las llamadas vengan encaminadas, dirigidas a las preguntas de las armas que vimos, de todo lo que pasó, de todo lo que Dios nos permitió, que el Espíritu nos enseñó, para que el mismo Espíritu Santo nos permite el aporte que se le está dando a cada persona que tenga necesidad del conocimiento de lo que son los instructivos que debemos de estar armados para pelear contra nuestra naturaleza, para que lleguemos a dar la medida que Dios quiere. Amén. Entonces yo solo quiero leerlo para que en la otra reunión lo vamos a dejar que el Espíritu lo discierna y nos meta al arrebatamiento, a todo lo que se va a estar dando, porque vamos a estar hablando de la otra semana en adelante. Vamos a permitirle al Espíritu que nos hable del arrebatamiento, de la preparación de la iglesia y todo eso. Entonces solo quiero leer y dice así, las palabras de la boca de Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Y dice, entre signos de admiración: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a través de estas escrituras acá, eso lo vamos a ver la próxima semana, porque hoy no que interesa lo que pasó, lo que recibimos, lo que oímos, para tratar de dejar que el Espíritu nos lleve a respuestas a aquella gente que tuvo dudas y que quiso una pregunta y que no tuvo la oportunidad. Pues en todos los programas que tengamos vamos a dejar una o dos, tres reuniones de esta, para que tengamos la oportunidad de poder compartir o de poder oír la necesidad. Entonces, lo que está diciendo aquí es, Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, le habló a la iglesia, le enamoró, le pidió, le suplicó, le trajo la revelación, le habló de una forma, le dio de otra forma, le predicó con toda luz del Espíritu. Pero lamentablemente la iglesia en este momento, proféticamente como está hablando, no le interesó lo que Dios quería hacer con ella, sino que le interesó hacer lo que había aprendido a hacer. Entonces, por esa razón, hoy nosotros vamos a dejar que el Espíritu, ¿verdad?, nos lleve de esta lectura que tenemos a lo que vamos a seguir las próximas semanas, porque en este momento lo que tenemos es la oportunidad para hablar de las armas, del yugo, del yelmo, de la coraza. Vamos a hablar de la espada del Espíritu, las preguntas que se den. Vamos a tratar de dar libertad a las preguntas de estos temas pasados. Amén. Entonces, no sé si hay alguien ya que siente en su corazón traer una pregunta, traer una inquietud, traer una palabra que verdaderamente pueda permitirles o permitirnos que el Espíritu Santo nos hable referente a la necesidad a la cual nosotros nos estamos dando cuenta que por la palabra necesitamos. Amén. Entonces, no sé si hay alguna llamada. Vamos a darle libertad a los hermanos que tienen el control ahí de las llamadas, pues que den libertad a las llamadas que se puedan dar. Amén. Amén. Creo que no se está escuchando, no sé si el audio, no oigo yo que está el audio funcionando, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a dar libertad, ¿eh? ¿Aló? ¿Sí? Amén. Intente la llamada nuevamente. Amén. Intente la llamada nuevamente. No, es que no está funcionando el micrófono, creo que no está funcionando. Amén. Si estamos esperando su llamada, si quiere compartir, si quiere preguntar, si quiere dar... Ok, amén. Si atendemos la llamada.
Sí, atendemos la llamada. ¿Vamos? ¿Sí? Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén. Necesitamos como iglesia, hermanos, varones de Dios que le den lugar al Espíritu Santo de Dios. En Zacarías hay una palabra, hermano, que dice: en aquel día haré a los príncipes de Judá semejantes a carbones encendidos entre los leños y semejantes a una antorcha encendida. Necesitamos de esos varones de Dios que le den lugar al Espíritu para que le den a la iglesia una palabra profética. La palabra profética es la palabra de vida que va a activar a la iglesia para que escuchen el Espíritu, reciban el Espíritu. Cuando el Señor habla acerca de Jerusalén que apedreó a los profetas, es la misma identidad ahora de la iglesia que está teniendo la oportunidad, o tiene la oportunidad, de escuchar una palabra del Espíritu, para que se active su espíritu y reciba lo que es de Dios. Lamentablemente el evangelio que está recibiendo la iglesia no es un evangelio que va directo al espíritu, sino que va al alma. Necesitamos varones que le den lugar al Espíritu Santo de Dios, para que a través de esa luz del conocimiento la iglesia despierte. La necesidad del Señor, cuando dice ahí que en varias veces quiso acobijar a su iglesia debajo de sus alas, estoy recibiendo ahorita que es figura del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, que amén. Quiere instruir a su iglesia, Amén, amén. que quiere capacitar a su iglesia, que Amén. quiere dirigir a su iglesia, Amén, que necesita ser escuchada la voz de Él a través de su Espíritu. amén. Entonces no sé usted, pastor, si nos podría ampliar en ese sentido. Sí, sería bien que la cita que tomó para... Zacarías 12:6, hermano. Okay, vamos a Zacarías, vamos a irnos a Zacarías, todos los que están televidentes, todos que tienen una pluma en su mano ahí, vamos a permitirle al Espíritu para que vayamos a Zacarías, para que podamos ver la palabra profética. Esa es una palabra profética. Zacarías, ¿qué dijo, hermano? 12:6. 12:6. Vamos a ir a Zacarías 12:6 para que veamos una palabra profética, profética para nosotros, profética para el pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a ver esta palabra en Zacarías profetizada, fue una palabra profetizada para el pueblo de Israel, que tenía la oportunidad de estar delante de la presencia de la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios, para los que tuvieron oído, oigan bien esto, los que tuvieron oído y despertó su oído, entonces la llevó en otra dirección. Ya no en la dirección de oír la palabra en el alma, de oír la palabra con su mente natural, sino que al despertar sus sentidos espirituales, entonces esta iglesia tomó una dirección, la dirección del Espíritu. Empezó a ser guiada por el Espíritu, empezó a entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, esta iglesia es una iglesia que fue tomada de la iglesia. O sea, en otras palabras, Dios llama a la iglesia. Para nosotros es bien fácil decir aquel versículo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Nosotros nos quedamos con el versículo diciendo muchos son los llamados y pocos los escogidos, y nos quedamos ahí con el versículo literal, pero no entendemos que cuando Dios llamó a todo aquel que tenía oído el del llamamiento, porque en el llamamiento Dios quiso tratar con su vida espiritual, y cuando la persona despertó a su realidad y empezó a despertar el Espíritu en cada persona, entonces la persona que llamó dejó de ser llamado y se convirtió en escogido, porque fue seleccionado por su Espíritu. O sea, su Espíritu atendió la voz del Espíritu, y cuando la voz del Espíritu fue atendida por el Espíritu, entonces entró en un escenario como escogido, porque al escogido le tuvieron que brindar
todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la revelación que necesitó para caminar por un camino donde carne no puede ir, donde el humano no puede caminar, donde la mente natural se tiene que quedar atrás. Entonces yo me voy a ir al verso este que nos ocupa, y el verso dice así, Zacarías 12 dice, liberación futura de Jerusalén. Imagínense cómo está profetizado. Liberación futura de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra como la liberación futura de Jerusalén, nos estamos dando cuenta que Dios llamó a todo el pueblo de Israel, pero que del pueblo de Israel escogió a Jerusalén. Oiga bien, es Jerusalén. Yo quiero que tomemos muy en cuenta esto, iglesia. El hecho que sea Jerusalén no es que lo alcanzaste todo. So Jerusalén porque despertaste los sentidos para oír el mensaje del Espíritu. Porque cuando eras Israel, oías el mensaje letra, oías la palabra literal, oías la predicación con la palabra sin espíritu. Entonces, como pueblo de Dios, fuiste llamado por la palabra letra. A todas las personas que nos encontramos en todas las iglesias, fuimos convencidos cuando la palabra letra fue llevada a nuestro oído. Nosotros fuimos convencidos y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar. Fuimos convencidos por la palabra letra, pero nos convertimos en pueblo de Israel cuando la palabra letra llegó a nosotros. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que darnos cuenta que esa palabra letra contiene dentro de esa revelación y que solamente el Espíritu Santo va a venir y va a romper el sello de esa palabra. Y ahora nos va a hablar ya no letra, nos va a hablar espíritu, nos va a hablar la mente de Dios. Entonces la iglesia deja de ser, oiga bien esto, deja de ser pueblo de Israel cuando se le despiertan los sentidos espirituales para empezar a oír al Espíritu. Entonces esta iglesia de Jerusalén es la iglesia que va a ser capacitada, formada en el Espíritu para que se desarrolle a un nivel donde va a ser probada. Entonces el Señor le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los enviados. O sea, una iglesia que fue totalmente llevada al conocimiento del Espíritu, pero que lastimosamente no llegó a dar la medida. Porque la palabra revelada, la palabra del Espíritu, óigame bien lo que pasa, que la palabra revelada y la palabra del Espíritu es para que nosotros crezcamos en el Espíritu y lleguemos a alcanzar la madurez espiritual, porque alcanzando la madurez espiritual vamos a poder tener y librar la batalla contra nuestra propia naturaleza. Entonces esta iglesia va a ser liberada, va a ser liberada. Hay una profecía que nos está diciendo cómo liberar a la iglesia de Jerusalén. Cómo la iglesia que fue entrenada logra escapar, porque se trata de un ejercicio contra el mundo espiritual que nos tiene totalmente, aunque espirituales, pero lastimosamente no hemos llegado a alcanzar la medida. Y le voy a poner el ejemplo de Ananías y Zafira. Según nos dicen las Escrituras que Ananías y Zafira les habló el Espíritu Santo. Eso significa que ellos eran espirituales, oían al Espíritu Santo, y no solamente lo oían, obedecían al Espíritu Santo.